El Programa para la Mejora del Éxito Educativo de Acompañamiento y Refuerzo tiene la consideración de operación de importancia estratégica dentro del Programa Operativo FS Plus 21-27 de Castilla y León, cofinanciado por la Unión Europea, y forma parte de la prioridad Garantía Infantil. Las medidas que desarrolla, desde el apoyo al proceso de lectoescritura en tercero de primaria, pasando por el acompañamiento en primero y cuarto de la ESO, hasta las clases estivales para el alumnado de sexto de primaria, pretenden contribuir al objetivo específico descrito en el artículo 4.1f del Reglamento 2021/1057 de 24 de junio. Promover la igualdad de acceso a una educación y una formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos. Sus actuaciones están dirigidas a mejorar el nivel educativo del alumnado castellano y leonés, ya que la educación se consolida como el pilar básico del desarrollo personal, social y posteriormente profesional, facilitando el acceso al empleo. Dada la relación positiva existente entre educación y empleo, es necesario fomentar la permanencia del alumnado en el sistema educativo, interviniendo directamente sobre el abandono escolar temprano, ya que, a menor nivel educativo, mayor es la probabilidad de exclusión social, riesgo de pobreza o precariedad y, con ello, mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad. Por este motivo, resulta clave destinar recursos que motiven, acompañen y apoyen con refuerzos complementarios a todo el alumnado de nuestra comunidad, a fin de alcanzar los objetivos educativos de las diferentes etapas del sistema, buscando reducir la tasa de abandono escolar temprano e incrementar la tasa de titulación. Todo ello hace que es fundamental incrementar el número de alumnos participantes en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo. Todos los aquí presentes hemos asumido un rol y responsabilidad en pro de los objetivos y finalidad del programa que han dado positivos resultados bien conocidos en el ámbito nacional e internacional. Autoridades de la Junta de Castilla y León, que desde su inicio han apostado por un programa de acompañamiento y refuerzo extraescolar pionero a nivel nacional, representantes de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, de la Consejería de Economía y Hacienda, que en este momento, como organismo intermedio del Programa Operativo FS Plus 21-27 de Castilla y León, nos guían en la gestión, seguimiento y control del programa, miembros de las Direcciones Provinciales de Educación, colaboradores imprescindibles en la implementación, desarrollo y justificación del mismo, expertos, ponentes y docentes que con sus intervenciones nos ayudan a dar visibilidad al éxito educativo, a comunicar su paradigma actual y mostrar cómo las propuestas metodológicas de sus medidas contribuyen al enriquecimiento del modelo educativo de Castilla y León. Representantes de federaciones, confederaciones de familias y de centros docentes que conforman un importante sector de la comunidad educativa. Las familias de Castilla y León son un ejemplo de implicación en la educación, conscientes de su trascendencia para la vida y el futuro personal y laboral de sus hijos. Directores y coordinadores de los diferentes centros educativos donde se imparten los apoyos y refuerzos. Agentes clave sin cuyo compromiso, generosísima colaboración y trabajo, nada de lo anterior sería posible. Directores de los CEFIE, colaboradores en la formación de los docentes que imparten el programa. Y, por último, la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, que, encabezada por su director general, se responsabiliza de la gestión del programa y de cumplir con los requisitos relativos a los productos o servicios que deben obtenerse del mismo. La neurociencia nos proporciona la base para entender cómo funciona nuestro cerebro y la importancia de las emociones como interruptores del aprendizaje, lo que, aplicado a la lectoescritura, abre la puerta a un sinfín de situaciones de aprendizaje creativas y originales que propiciarán el desarrollo de competencias en nuestro alumnado. Nos acompaña Rebeca Martín García, integrante de la empresa dedicada a la promoción de la lectura y la creatividad Un Punto Curioso,
Sobradamente conocida por los docentes de nuestra comunidad por su amplia trayectoria en el diseño y ejecución de propuestas innovadoras que estimulan el interés por el aprendizaje, así como por su participación en numerosas acciones formativas del profesorado a través de los CEFIES y sus planes de formación. Además, son muchos los alumnos y alumnas que han participado en sus talleres y cuentacuentos en centros educativos y bibliotecas, sobre todo en la provincia de Salamanca, por ser allí donde se ubican. Fruto de su colaboración con el Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos, es la guía interactiva denominada El Cerebro Lector, con recursos, lecturas y actividades de apoyo al proceso de lectoescritura en primaria a partir del vínculo entre neurociencia, lectura y creatividad, que ya está siendo utilizada por muchos participantes del programa para la mejora del éxito educativo y de la que nos hablarán a continuación. Rebeca. Vale. Hola. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, muy orgullosa. Muchísimas gracias a todos por venir, Alicia, Pilar por la invitación. Y bueno, voy a intentar que sea una media hora agradable, participativa, que esté llena de contenidos prácticos y solo para que me ayudéis un poco porque impresiona este auditorio. Me gustaría que nos sintiéramos un poco en el aula y si podéis, por favor, alzar el brazo los que conozcáis un punto curioso o hayáis trabajado en algún momento con un punto curioso, me haríais un favor, en algún curso o en algo similar. Bueno, me encanta. Es como sentirse un poco eso, como en casa. Un punto curioso es una empresa de lectura y creatividad que surgió en el año 2013. Toda mi trayectoria profesional está hilada a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Yo trabajaba allí hasta su cierre en ese año en Salamanca. Y entonces me gustaba mucho mi trabajo. Soy una auténtica apasionada de la promoción de la lectura. Soy muy lectora y soy también un ser curioso y creativo. Eso como definición personal. Así que profesionalmente cuando se cerró ese camino, junto con una compañera de trabajo decidimos emprender y creamos esta idea que al principio era más bien un sueño y un proyecto y no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Empezó en el año 2013, estamos en el 2024 y seguimos aquí. Eso es un auténtico logro, eso ha sido posible gracias al apoyo de muchas pequeñas personas que han creído en algo tan pequeño como esto, que hoy es un poquito más grande porque llega cada vez a más sitios. Nuestra intención es promover la lectura y vincularla a la creatividad porque creemos que son dos partes de un binomio muy importante y muy interesante y la exploramos siempre con una metodología de trabajo propia. No sé si se me escucha bien, ¿sí? ¿Atrás también? Perfecto. Bueno, nuestra metodología de trabajo está representada con esos iconos que veis allí. Vivimos en una cultura que es eminentemente visual, así que intentamos acercársela a todo el mundo, el que descifra ya texto escrito y el que no. En este caso es como un engranaje y, como bien decía el compañero que nos ha ilustrado antes, todo empieza con las palabras. Es muy difícil que alguien comprenda si no tiene palabras. Es muy difícil que nos comuniquemos correctamente si no disponemos de muchas palabras para hacerlo. Entonces, ese icono que representa una cabecita se tiene que ver con la oralidad, con cuidar esa comunicación oral, que es la base de todo lo demás. Antes de que existieran los libros, había personas hablando y había personas contándose historias alrededor del fuego. Luego ya vinieron los libros, pero esas palabras son las que nos hacen formar parte de una especie distinta que no es la de cualquier animal, sino la de los seres humanos. Así que siempre proponemos que esas palabras vayan llegando desde las primerísimas edades, porque para tener ese desempeño en tercero de primaria hay que empezar a trabajarlo, lo sabéis, desde que son muy, muy pequeños. Ojalá que empezar en el hogar, en la familia, porque esas palabras vienen en las nanas, en las retahílas, en los momentos compartidos y tienen que ver con el poder mágico que alguien que nos quiere nos transmite. Si empiezan en casa, nos dicen que las palabras sirven para que llueva, que las palabras sirven para que haga sol o que las palabras incluso nos pueden curar. Y os diré claramente que cuando eres pequeño y te haces una herida, más que una tirita te cura que llegue tu madre o tu padre y te diga: sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Así que si no perdemos la importancia de todas esas palabras y esos elementos de comunicación, cuando lleguemos al segundo símbolo, que es el de los libros, el de la comunicación escrita, tendremos algo ya avanzado. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que estamos viviendo un panorama editorial
riquísimo en lo que respecta a literatura infantil y juvenil, muy rico. Se edita mucho y se edita de buenísima calidad. Entonces, tenemos por ahí a lectores que aún no saben que son lectores porque no han encontrado su libro. Y somos nosotros, los mediadores, los que tenemos que intentar ir acercando un libro para cada lector. Hay libros informativos con alto valor estético, hay libros de imágenes, hay álbumes ilustrados que nos recuerdan que la imagen no es solo para los pequeños, no desechéis, simplemente porque un libro tenga mucha carga de ilustración que pueda acercarse a un alumno de educación secundaria, porque tienen una lectura muy rica, porque ahora mismo estamos expuestos a mucha influencia de las imágenes y así les ayudamos a descifrar cómo el texto y la imagen pueden dialogar. Así que oralidad, texto escrito y a partir de ahí en nuestra metodología vinculamos otros factores que nos parecen muy importantes. Este de aquí tiene que ver con la música y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la música? Somos seres musicales, queramos o no. El primer sonido que tenemos en nuestra mente, aunque ninguno se acuerde, es el corazón de la madre, cuando estás todavía en la barriga y suena pom, 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 pom. Y los primeros aprendizajes que se hacen en educación infantil vienen todos unidos a las rimas y al ritmo, porque aprendemos mejor así. La música tiene partes en nuestro cerebro importantísimas que se vinculan con las emociones y tenemos que aprovechar todo ese potencial. A partir de ahí, este otro icono que es más difícil de descifrar porque se identifica menos es el de la creatividad. Uno puede pensar que en nuestra metodología la creatividad tiene que ver con el arte, pero es que no es solo ser creativo, saber pintar, saber dibujar, ser un artista. Ser creativo es una capacidad que todos podemos trabajar y que tiene que ver con dar respuestas originales a situaciones que se te presentan y que las respuestas de antes ya no te valen, o por lo menos que quieres innovar. Así que la creatividad es una capacidad que tenemos todos entre las manos. Hay gente que es muy creativa con los números y hace unos IVAs trimestrales buenísimos. Hay gente que es creativa con la gastronomía, con muchísimas disciplinas diferentes y creo que tenemos que explorarlas. Respecto a la lectura, nos permite que no estemos siempre ni leyendo las mismas historias ni escuchando los mismos cuentos, sino que en lugar de ser reproductores, seamos también productores de contenidos. Que seamos capaces de escuchar algo que nos han dicho y ponerle nuestro punto de vista, o lo que nosotras llamamos nuestro punto curioso. De ahí el nombre de la empresa o de esta metodología de trabajo que creemos que ya se ha ido convirtiendo en una comunidad. Y por último, los dos iconos finales tienen que ver con el poder de la tecnología. Vivimos en una época muy digitalizada y ojalá que no lo veamos solo como un enemigo, sino como la cantidad de posibilidades que nos proporciona. Ahora mismo Internet es la gran biblioteca, lo único que no tiene bibliotecario. Así que si te acercas a Internet puedes dedicarle un día, una semana, muchísimo tiempo si no estás asesorado, si no tienes los conocimientos o si no sabes dónde recurrir a esa información. Así que toda esa tecnología la podemos utilizar en nuestro beneficio para que cosas como las que antes nos costaba muchísimo tiempo hacer, por ejemplo, diseñar un vídeo, crear un libro digital, hacer una animación en el aula, antes nos llevaba semanas porque era mucho más trabajoso y ahora lo podemos hacer simplemente con una sencilla aplicación. Incluso a la hora de leer tenemos distintos dispositivos y soportes que permiten que niños que no pueden ver, lean, que niños que no pueden o no tienen las mismas capacidades, tienen capacidades diferentes, puedan acercarse gracias a los dispositivos y a todas las posibilidades que nos proporcionan. Bueno, en esta metodología nos hemos ido basando todos estos años y nos dimos cuenta que para que el engranaje funcionara había algo que tenía que activarlo y estaba en el centro. Y era como, ¿qué será esto tan importante que hace que este aprendizaje pueda llevarse a cabo, ¿no? Y era la emoción. Y no solo la emoción, que a veces nos equivocamos y decimos la gestión emocional de nuestros alumnos y la propia. Es que las emociones son interruptores, como bien ha dicho Alicia, del aprendizaje. Así que una correcta gestión emocional, un ayudar a nuestros alumnos a que identifiquen, reconozcan cómo se están sintiendo respecto a distintas situaciones de aprendizaje, nos puede ayudar muchísimo. Incluso a nosotros identificar que esas situaciones de aprendizaje nos condicionan a la hora de enseñar también. Así que la emoción y la gestión emocional pasó a ser parte imprescindible también de nuestra metodología de trabajo. Es la que realmente pone este engranaje a funcionar y nos da el pie. Bueno, yo estoy aquí hoy para presentar una línea de trabajo que desarrollo con la Consejería de Educación
y que se ha convertido en esta guía didáctica. Se llama El cerebro lector y tiene recursos, ideas para apoyar el proceso de lectoescritura en educación primaria. Voy a ir poco a poco explicándoos cómo surgió, porque no es solo que me parezca un recurso innovador, sino que ya hicimos una propuesta formativa para profesores de toda Castilla y León, un pequeño acercamiento, y el nivel de satisfacción fue muy alto. Descubrí que tenía sentido y que las propuestas que hacíamos se llevaban a los 2 días al aula y se compartían los resultados. Contar, crear y compartir es una de las claves de nuestro trabajo y la contagiamos a partir de recursos como esto. Bueno, yo siempre hago una pregunta cuando empiezo, lo que pasa es que somos mucha gente y no podemos participar todos, pero si estáis aquí es porque sabéis que leer es importante. Y si yo tuviera que hacer una lluvia de ideas, con los años que ya llevo trabajando desde un punto curioso, al hacer esta pregunta seguro que saldrían respuestas como leer para viajar, o leer para desconectar, leer para adquirir vocabulario, leer para estar tranquilo, leer para descubrir. Y resulta que la ventaja máxima de la lectura es que sirve para todo y a la vez para nada. El objetivo principal de alguien que lee es simplemente el disfrute. No os equivoquéis, es disfrutar. Es conseguir que el que tenga enfrente un libro quiera leerlo y que esté tan metido dentro de esa historia que no esté pensando mucho más allá. Y a la vez tiene el poder mágico de alcanzar todos los demás objetivos, ayudarnos a aprender, ayudarnos a ser más críticos, ayudarnos a imaginar. Como son muchas razones, y este auditorio es grande, pero me gustaría que lo vierais también al final, bueno, pues he puesto en esta presentación unas imágenes que recogen lo que nosotras consideramos desde un punto curioso las 10 razones fundamentales por las que promover la lectura. Están todas ilustradas con imágenes del libro Paseo, de Jungo Lee, de la editorial Bárbara Fiore. Os lo digo por si queréis ir apuntando referencias, que luego al final. Bueno, leer abre las puertas de nuevos mundos, imaginarios o reales. Cuando abres un libro, de repente te puedes trasladar al pasado y estar en medio de una guerra, como en Los Caballeros de Malta, de Elia Barceló, mientras te identificas con un soldado que dice «no sé qué estoy haciendo». El mismo pensamiento que puede tener uno en la época actual. Cierras el libro, vuelves a abrir otro y conoces a un elefante de 1000 colores, porque en los libros los elefantes tienen colores, los leones se visten, van a las bibliotecas. Así que cada vez que abres ese libro estás abriendo una puerta a un mundo que existe o que no existe y no importa. No es tan grande la diferencia. Leer también nos permite descubrir otras culturas imaginarias, otras culturas que son todas reales porque son parte del origen de sus autores y de los pedacitos que en los libros nos van dejando. Cuando vamos leyendo una historia, al contextualizarla sabemos dónde fue escrita, quién la escribió, por qué. Vamos descubriendo autores y vamos descubriendo otras realidades que nos ayudan también a descifrar mejor la nuestra. Leer nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y esto tiene que ver con la idea de que hay gente que cuando abre un libro busca un espejo. Y entonces la biblioterapia, que es una especialidad enfermera, fijaos hasta dónde ese poder terapéutico de los libros, dice que nos puede ayudar a sentirnos, a empatizar con un personaje de manera que entendemos mejor nuestra situación. Hay gente, sobre todo cuando tenemos menos edad, a los niños, especialmente que les cuesta más verbalizar qué les pasa. Y si lo ven en el protagonista o en el personaje de un libro, consiguen hablar sobre esa situación, consiguen ponerle palabras. Eso cuando buscas un espejo. Hay veces que hay gente que cuando abre un libro lo que realmente está buscando es una ventana y te asomas al mundo y no te gusta tu realidad, así que buscas otra. Aquí sentados habrá lectores de fantasía y lectores de novela realista. Habrá lectores de cómic, de álbum ilustrado. Hay tantísimas posibilidades como personas diferentes. La lucha, siempre lo digo, es intentar resolver esos que cuando abren un libro encuentran un muro. Ahí es donde tenemos que hacer el agujero para ponerles espejos o para ponerles ventanas. Leer facilita vías de expresión. Esto es imprescindible para el tema que nos ocupa, el que tiene que ver con la comprensión lectora. Los libros, al final, están llenos de vocabulario, de palabras. Leer nos ayuda a tener más facilidad a la hora de comunicarnos, a leer en otros idiomas, a conocer palabras en otras lenguas. Y todo eso, al final, condiciona nuestros aprendizajes posteriores. Leer como acceso a otros medios. Decidme, ¿no se lee la música, las partituras? ¿No se leen los pasos a la hora de realizar una receta de cocina? Que si pretendéis hacerla a través de un vídeo de TikTok va a ser mucho más difícil.
porque los nuevos aprendizajes digitales intentan condensar tanto en 20 minutos todo lo que nos llega, que cuando te pones a hacerlo en realidad te faltan pasos y te vas a la receta. Y entonces vuelves otra vez al origen, a esta lectura de las normas de un gimnasio cuando acudes por primera vez, a lectura de los folletos de los electrodomésticos cuando los compras, acceso a otros medios. Y esta quizá es la más controvertida, pero la que más me gusta presentar. Porque al contrario de lo que se ha pensado tradicionalmente, leer es un proceso que se realiza en compañía, siempre. Se ha identificado durante años como una actividad solitaria, parece que decían un ratón de biblioteca, le gusta leer. No, la lectura empieza siempre en compañía, porque tiene que haber alguien en casa, en la familia, cuando los niños son muy pequeños, que le ayudan a descubrir que el libro es más que un objeto de juego, que tiene imágenes, que a veces te lo cantan, otras veces te lo cuentan, y esa compañía que te ayuda cuando todavía no sabes descifrar texto escrito es la misma que luego cuando ya eres capaz de hacerlo, cuando cumples 6 o 7 años, te tiene que seguir acompañando. ¿Por qué ese momento de dejar las lecturas en voz alta? Si le hemos ido acostumbrando durante estos años en que era un momento mágico, que había fantasía, que había creatividad, que había imaginación. Así que esa compañía simplemente va cambiando. Podemos alternar ratitos de lectura compartida con ratitos de lectura individual, pero la lectura dialógica en secundaria, en educación primaria, solo da riqueza. El poder terminar una lectura y ponernos a hablar, igual que vosotros como adultos termináis un libro y queréis hablar con un amigo, ¿qué te ha parecido? Es como que te falta una parte cuando no la enriqueces con esa compañía. Así que un proceso que se disfruta acompañado y que también nos ayuda a ser más críticos. Cuanto más leemos, más capacidad tenemos de tener una opinión formada, una opinión personal. No quedarte solo con un periódico, sino con 2 o 3. No quedarte solo con una historia, sino con otras de otros puntos de vista, para poder tener esa capacidad de opinar y desarrollarla y participar en debates y en contextos. Y bueno, leer como mejora del rendimiento académico. Creo que estamos todos de acuerdo en que es fundamental la comprensión lectora. Hemos ido viendo todas esas raíces, de dónde viene esa falta a veces de vocabulario, esa necesidad de que en ciertas edades ya tengan algunos hitos adquiridos, pero nosotras siempre cuando vamos a los colegios a contar, a los institutos, siempre decimos un plan transversal, todos. Vamos a vincular la lectura, pero también con las matemáticas, vamos a vincularla con la ciencia, vamos a vincularla con el deporte, hacemos cuento motor, jugamos. Exploramos distintas posibilidades. El vínculo de la lectura y las matemáticas está claro. Todos los poetas son un poco matemáticos. Y los matemáticos también pueden ser un poco poetas. Y como ya llevo hablando yo mucho rato y estáis muy callados, os voy a poner una pequeñita prueba. Tengo preparado, aquí, que es la mejor biblioteca que hay, tengo preparado un poema de un autor que se llama Raúl Vacas, de su libro Niño Frío. Es un poema que no termina porque lo termináis vosotros con números, es un poema numérico. Raúl un día se dio cuenta de que hay muchísimas palabras en el mundo que tienen dentro números. La palabra desayuno acaba con el número y la palabra enamorado se acaba con el número. La palabra tresillo empieza con el número. Y así la mente se iba poniendo ya en funcionamiento y se iba poniendo a funcionar, y es donde nos ponemos creativos. Él creó un poema que está recogido en ese libro que se llama Niños Raros y yo simplemente voy a comenzarlo y voy a ir haciendo de apuntadora con mis manos por si los de atrás todavía están un poco alejados o por si estáis todavía un poco desconectados. Y bueno, no se va a poner difícil. Los números que os voy a pedir son, por ejemplo, este, que es el 0. Participar, por favor, no me dejéis sola. Este que es el... Este. Lo que pasa es que ahora tengo un micro en la mano y cuando haga este, es el 8. ¿Y este? El 11, para diferenciarlo del otro. Y luego hay otro más grande que es el... Con un micro es un poco difícil. Pero escuchar, solo hago de apuntadora para los que estén más despistados. Los que estén más metidos en la sesión deberían estar capacitados para, sin mirarme las manos, seguir, ¿vale? Empiezo. Es el niño del ter, carnívoro con el ning. Y antes de su desayuno, va a comprar al carní. Apunta con lápiz los productos de SEA, salchichón emparedado, farinato cabe. Una pieza de lomo. Ahí no se conoce igual en todas las ciudades, ¿eh?
Baja por la calle El Bron, detrás de la Esteti, pasa por el Todoa, junto al puesto de la A, y llega al puesto de Bru, número 40 y que descansa Sines, porque no hay cliente con el cuchillo de A y movimientos pausa, corta las piezas en Da, mientras cae un agua y calado hasta los compra a la vuelta un bizco, lo mira y aunque está lo paga de todos con los dientes afila, de masticar embutí, a la playa dando aullí, va a hacer dieta de pesca. Fabuloso, un aplauso, por favor. ¿Habéis visto cómo en esto de las propuestas creativas uno entra con miedo y siempre intentando sentirse seguro, pero luego no necesitáis ni apuntador? Así que seguimos explorando estas interesantes razones para descubrir que leer está unido al mundo de la imaginación y de la creatividad. Está clarísimo, tenemos tantos ejemplos, tenemos a tantos autores, tenemos a Rodari, que es el maestro de la pedagogía, sus errores, el reconocer que todo lo que hacemos tiene una posibilidad dentro del universo de la imaginación. Tenemos a Bruno Munari dentro del diseño, hay tantísima gente a la que podemos seguir para volver a llevarle al aula o que nunca salga de allí. Y por último, como os comentaba antes, leer como un instrumento de ocio sin barreras, accesible para todo el mundo. Audiolibros, libros en los que tú puedes grabar tu propia narración y vas viendo el avance. Libros que están directamente disponibles en distintos soportes, libros en braille, libros con letras más ampliadas, millones de posibilidades. El único problema es que después de presentar estas razones, a veces nos dábamos cuenta de que la gente consideraba que el mundo de la lectura y el mundo de los libros es muy bonito. ¡Oh, qué bonito! Siempre es muy bonito que lo digan, ¿eh? No esperéis que lo diga con un ánimo de crítica. Solo que, como decía Ramón y Cajal, parecía que nos faltaba una base científica. Daba la sensación de que se quedaba ahí, qué bonito es llevar esto al aula. Qué bonito hacer un rato de cuento, qué bonito tener una biblioteca. No es solo bonito, es necesario, es importante. Todo eso lo descubrimos gracias a la neurociencia, que le da la base a nuestro trabajo y a muchos otros. Esta imagen que os pongo aquí, extraída del libro El cerebro del niño, de Álvaro Bilbao, viene a demostrar cómo se va formando un sistema visual y cómo desde el nacimiento hasta los 2 años un niño está leyendo sin saber leer. Por eso el concepto que nosotros manejamos de lectura, va muchísimo más allá, empieza antes de descifrar texto escrito. Resulta que esto se va provocando cuando tenemos momentos de comunicación, cuando les contamos cuentos, les recitamos poemas, les cantamos nanas, vamos favoreciendo que establezcan conexiones que generan ese aprendizaje. Yo sé que la nana me ayuda a dormir, yo sé que esto que están compartiendo va asociado al afecto y me va a proponer o a proporcionar algo interesante o algo bueno, lo van identificando con algo satisfactorio. Esto es muy importante porque empieza en los primeros meses de vida, se sigue prolongando hasta momentos críticos como los 6 años y no somos seres lectores, creo que lo sabéis. Todos para ser seres lectores tenemos que reciclar una parte de nuestro cerebro con la que no nacemos, es la caja de las letras. Es otro aprendizaje que vamos dejándole espacio y entonces ya podemos empezar a hilar y a ser capaces de descifrar ese texto escrito. Pero para ello es muchísimo más importante que tengamos estas experiencias previas, que alguien nos haya enseñado álbumes ilustrados y nos haya enseñado la montaña, aunque todavía no la hayamos visto, que nos haya ayudado a conocer otras palabras, que nos haya cantado, que nos haya contado. Todos esos aprendizajes van generando conocimiento. Así que una de las razones fundamentales, que ahora ha pasado a ser una de las primeras cuando hablamos de la importancia de la lectura, es que cambia nuestro cerebro. Es tan importante que nos ayuda a estimular la actividad cerebral y que también fortalece las conexiones neuronales. Os he puesto ahí 4 ejemplos porque para mí son muy importantes a la hora de desarrollar el trabajo. Son 4 títulos que cada uno desde una disciplina diferente aborda esta temática y nos ayuda a entender. Por ejemplo, Francisco Mora, neurocientífico, en este libro de Neuroeducación y Lectura, es cuando empezó a hablar de que la emoción es la chispa del aprendizaje y que con una correcta emoción o una gestión emocional podemos facilitar la comprensión de las palabras cuando lo vinculamos. El segundo título, La magia de leer en voz alta, de Megan Cox, es
Una periodista, escritora, madre también y muy interesada en el tema de la mediación lectora, que habla del efecto de los 3 ositos. Esto siempre lo cuento porque me parece maravilloso. Dice que podemos tener, imaginaos, 3 estímulos, ¿no? Como cuando Ricitos de Oro llegó a la casa de los ositos y había comida que estaba muy caliente, otra que estaba muy fría y otra que estaba templada, ¿no? Dice que si a un niño le ponemos un vídeo, una animación de un cuento, pero que es solo animado, ese niño se pone frente al dispositivo digital y las zonas de su cerebro que se iluminan son poquitas. Está en un momento de calma. Está disfrutando un tiempo limitado, pero está en un momento de ya está. Si a ese niño lo que hacemos es contarle una historia con palabras, una narración, ese niño está intentando conectar, pero como le falte bagaje, como no tenga comprensión de esas palabras o no haya vivido esas situaciones, hay zonas de su cerebro que todavía no van a conectar. Y que en cambio si nos ponemos delante de un niño o un adolescente y le hacemos una lectura en voz alta, le enseñamos el libro, utilizamos un álbum ilustrado y le mostramos imágenes que van asociadas a ese texto, estamos facilitando, que pueda comprender si él quiere imaginar, que pueda imaginar a partir de las ilustraciones que se incluyen, que pueda seguir la voz o que pueda seguir el texto, que reciba distintos estímulos y ahí se va haciendo la magia. Por eso se llama la magia de leer en voz alta. Descubriendo el cerebro de Facundo Manes, voy bien de tiempo. Es un libro con ejercicios prácticos. Habla de cómo aprende nuestro cerebro, cómo todos más o menos vamos siguiendo unas pautas de aprendizaje y está muy bien para llevarlo al aula. Y el cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao, ya os he dicho, tiene ejemplos muy prácticos sobre un acercamiento de neurociencia básica para responder a nuestros intereses y entender cómo todos vamos aprendiendo desde los primeros meses de vida. Bueno, estos son solo unos contenidos teóricos para que veamos que es cierto que al leer la mente hace fotografías involuntariamente. Vamos descifrando esos textos y se van acumulando con lo que ya llevamos dentro. Que la palabra hablada también pone a trabajar el cerebro o que leer sobre experiencias es casi como vivirlas. No sé si vosotros, reconocidos como lectores, os habrá pasado. También dice que diferentes estilos de lectura crean diferentes patrones en el cerebro, que la estructura de una historia amplía nuestra capacidad de atención, que leer cambia positivamente nuestra estructura cerebral y que favorece la empatía. Todo eso lo podemos conseguir con un libro entre las manos. Fijaos qué poder tenemos. Creo que una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Y a mí me gusta unir la parte teórica con la parte práctica. Esta es la cara del asombro, de educar en el asombro, de capturar el momento de unos niños que están escuchando una historia a través de alguien que les está contando un cuento con el libro de la mano y que ya no están ahí. Lo veis en sus ojos, ¿no? Ese asombro se percibe porque ya abres la boca, ya no te das cuenta que la tienes abierta y estás como tan metido. Así que llegar a esto se puede hacer con una historia o con un libro entre las manos. Nos gusta explicar que toda esta metodología de trabajo no es que la hayamos inventado nosotras, sino que tiene un enfoque multidisciplinar y como nuestra filosofía de trabajo es contar, crear y compartir, pues venimos aquí a compartirla. Tiene parte de la neurociencia de Francisco Mora, tiene parte de la pedagogía de Gianni Rodari, que ya os he dicho que no debería desaparecer nunca de las aulas, de los ejemplos de Belio Cabrejo, que dice que compartir voz con los niños es ayudarles a construir su voz propia, o Marie Bonafé, que habla de que el libro solo tiene efectos si es objeto de afectos compartidos, algo que se ha reconocido siempre como tan solitario. Teresa Durán, en algunos de sus libros, explica que lo escrito es solo una parte del material que se lee, porque también se leen las emociones, se leen las imágenes, se lee el contexto, se lee el mundo que nos rodea. Y Gustavo Martín Garzo, que viene de la filosofía, dice que es aconsejable que el futuro lector esté desde que nace rodeado de palabras. Bruno Munari, desde el diseño, él fue el creador de los prelibri, uno de los primeros libros para niños en los que no hay ninguna palabra, pero son objetos de manipulación, distintas texturas, distintos materiales. Y Beatriz San Juan, librera y también animadora de la lectura, dice que la voz literaria se abre camino en un contexto de gratuidad y no de beneficio. Todo esto nos ha servido para ir dándole la base a este trabajo que os presento y os animo a visitar desde ya mismo. Es una guía didáctica e interactiva que está disponible en la web de la Consejería de Educación y podéis acceder a ella si queréis ya mismo, porque esto es un espacio amigable con la tecnología, tenéis todos teléfono móvil y ahí tenéis el enlace directo cerebrolector.un.curioso.com. Lo que nosotros hemos diseñado aquí es este acercamiento que yo he intentado explicaros a la neurociencia, a su vínculo con la lectura y también con la creatividad.
es la parte del inicio. Pero luego hay varios apartados, 8 concretamente, que permiten descubrir la lectura como un elemento dinámico que también nos ayuda a gestionar las emociones, nos ayuda a conocer el arte, nos ayuda a la educación musical, pensamiento abstracto, nos ayuda a relacionarnos con el entorno o a trabajar también en valores. Todos estos apartados, cada uno de ellos viene con ideas para el aula, viene con recursos, animaciones o vídeos de profesionales en la materia, viene con recomendaciones de lectura, de manera que al final en la guía podéis acceder a más de recomendaciones de libros infantiles y juveniles, además de libros para mediadores, que yo creo que pueden resultar útiles. Y os lo digo porque en la primera experiencia que tuvimos a la hora de realizar esta formación con docentes, en este curso de Cerebro Lector que hicimos en octubre, bueno, pues os voy a ir comentando ahora cómo fue la valoración. Cada una de estas secciones incluye diferentes posibilidades. Pues, por ejemplo, el tema de la gestión emocional parece que se aborda mucho en educación infantil y resulta que llegamos a educación primaria y sí que tenemos, no voy a decirlo como carencias, pero sí que problemas para nombrar cómo nos sentimos. Y claro, si hemos empezado con el monstruo de los colores y creemos que todo se va a reducir a estar cansado, a estar alegre, a estar triste o a estar enfadado, pues nos damos cuenta de que todas esas posibilidades están dentro de lo que son las emociones básicas. No es lo mismo estar perplejo que estar abatido, y los dos son signos de sorpresa. Así que vamos aumentando la complejidad y vamos ayudando a descubrir más posibilidades para trabajar en el contexto, que en este caso estamos hablando de educación primaria. Nos gusta muchísimo, muchísimo trabajar a través de la imagen. Quizá porque estamos viviendo en una cultura muy visual y lo que procuramos es educar la atención, que es algo fundamental para aprender, a través de la imagen, y luego ya a partir de ahí le añadimos el texto e intentamos enlazarles a otro tipo de historias o de estímulos. Lo que yo os estoy enseñando son ilustraciones de un uruguayo que se llama Troche, muy, muy sencillas, y resulta que cuando las llevamos al aula y les pedimos que dialoguen sobre ellas o que escriban sobre ellas, nos llevamos auténticas sorpresas. Bueno, en la primera, todas son muy evocadoras, aunque él no incluye ni una sola palabra. Tú no sabes cuál es la intención del autor, pero conecta con el lector. Y en la primera nos han hablado del pensamiento único, que parece que es el único que domina la sociedad actual. En la segunda nos han mencionado la violencia de género. En la tercera, un poco la gestión emocional. En la cuarta, el valor o la importancia de la familia. Os estoy resumiendo muy mucho en el tiempo que tengo, pues un poco las ideas fundamentales. En la quinta, esta ya más dedicada al adulto, la importancia del trabajo, que a veces parece que el traje hace a la persona y la persona siempre es más importante que el traje. Aquí, en la sexta, hablamos de la prisa. Somos un reloj andante y cuando nos miramos en la muñeca tenemos un espejo. En la séptima, mirarnos a nosotros mismos para ver qué llevamos dentro, y la octava es quizá la que más ideas ha permitido extraer, porque aquí vemos un árbol y está columpiándose, ¿verdad? Da igual la de veces que lo haga, me seguiré sorprendiendo. De repente hay gente que te habla de infancia o de vejez, de tristeza o de alegría. Te habla de cansancio o te habla de juego. Una sola imagen y la cantidad de cosas que podemos comentar o dialogar sobre ella. Bueno, esta selección de lecturas va asociada a la parte vinculada con el conocimiento del entorno y la naturaleza. Ya os digo que el panorama es muy rico y que hay editoriales como, por ejemplo, aquí Calandraca ha hecho una vitamina N, que es una vitamina de la naturaleza para conocer mejor todos los recursos de lo que nos rodea, o Kerry Smith, una auténtica artista para ayudarnos a ser un buen explorador del mundo. Tenemos esto, un libro de los palos. Diréis, ¿para qué hace falta? Bueno, igual hace unos años uno cogía un palo y ya podía jugar, ¿no? Y a lo mejor tenemos que volver a eso, que es tan importante y que a veces nos falta. Si nos falta, pues vamos a encontrar la creatividad en los libros si no la conseguimos en nosotros mismos hasta que nos vuelva. Entonces, esto son los recursos que existen, los recursos que están en la guía. Y yo os digo que volvió a hacerse la magia porque cuando la presentamos en este curso, 10 horas de formación online, que tampoco fue presencial, pedíamos a los profesores que estaban acudiendo que intentaran llevar alguna idea al aula y que luego la compartieran con el resto. Y de los 100, a lo mejor se recibieron 80. ¿No sabéis qué satisfactorio resulta el ver que mientras tú estás enseñando algo, alguien al día siguiente lo lleva al aula?
Así que un día hablábamos del abecedario escondido o del intruso y yo les comenté cómo podíamos jugar con las palabras inventando un abecedario ilustrado en el que todas las palabras empiecen por una inicial menos una, que es el intruso. Trabajamos la comprensión y trabajamos la expresión, trabajamos la imagen, tantas cosas. En la siguiente sesión una profesora me envió la propuesta creativa que habían hecho en el aula, con una valoración muy positiva. Jugaron con las emociones, adivinar los pensamientos, porque una de las partes fundamentales o de las que más útiles les resultó fue la que está relacionada con la gestión emocional. Estamos hablando de que hacía falta conocer, reconocer, nombrar y darle narrativa a esas emociones. Así que jugaban a adivinar los pensamientos. También se pusieron a hacer música, había una parte dedicada, ya os digo, a la educación musical y entonces me mandaban fotos y actividades en el aula vinculadas con las propuestas que se habían realizado. O descansos activos, que también está relacionado con la parte del movimiento y es precisamente la ausencia de movimiento lo que hace que muchas veces ese aprendizaje sea todavía más eficaz. Emociones, ya os digo que era una de las partes principales y la satisfacción de saber que esto tiene sentido, que ahí tenéis un recurso que podéis llevar al aula mañana mismo, que si lo que necesitáis son recomendaciones de lectura están allí, pero que dentro de cada sección hay ideas para explorar estas lecturas junto con vuestros alumnos. Yo os propongo como si dijéramos el punto de partida. Vosotros sabéis con quiénes trabajáis, sabéis qué necesidades pueden tener y a partir de ahí tenéis tantísimas posibilidades como vosotros queráis explorar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca.